Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Segundo, mis disculpas a los oradores de mi mesa por no haber compartido con ellos las presentaciones anteriores. Las estuve viendo desde el asiento. Lo que pasa es que por compromisos previos y teniendo en cuenta que esto se ha ido retrasando mucho, no voy a poder lamentablemente compartir hasta el final las charlas y no quería molestar, digamos, entrando y saliendo de las mesas. Pero bueno, muy interesante todo lo que hemos visto hasta ahora y esperemos que así continúen las que siguen. Lo que me toca en mi bloque de 20 minutos voy a tratar de respetar es ciertos aspectos fiscales que inciden sobre la minería. Cuando muchas veces me han encargado, digamos, tratar aspectos tributarios frente generalmente a un auditorio que pertenece a muy diferentes extracciones, entre ustedes habrá geólogos, habrá también gente del área de finanzas o no, abogados y demás, es difícil encontrar un lenguaje y un común denominador que a todos pueda interesarles, a pesar de que a todos los impuestos les interesan, porque evidentemente la ecuación de la rentabilidad de un proyecto pasa por, en una medida muy importante, por los impuestos, en qué medida disminuyen o no en un monto significativo la porción de la riqueza que trato de lograr. La voracidad estatal siempre trata de, sobre todo en industrias como la minería, que en los últimos años ha tenido incrementos importantes de los precios internacionales, de tratar de tomar la porción que más puede, digamos, de esa riqueza. Lo que voy a hacer en esta presentación es un poco tratar de hacer un análisis comparativo de tributación en Argentina con relación a otros países mineros, porque en Argentina la gente del sector suele decir, bueno, la carga tributaria que nosotros tenemos comparada con otros países mineros, ¿es más alta, es menos alta, está bien distribuida? Y bueno, este es un interrogante que siempre se tiene, difícil de contestar a priori, digamos, porque son muchas las variables, pero lo que vamos a intentar hacer en esta exposición es un panorama muy rápido y muy superficial de cómo es la legislación en Argentina comparada con otros países, para tener una idea en qué impuestos hace foco la Argentina y cuál es el gravamen más importante que podamos tener comparados con otros países. Si elegimos algunos países como Chile, por la vecindad y por su historia en la minería, como Perú, como Canadá, Sudáfrica, México también, que es un país que no tiene tampoco necesariamente tanta tradición como el resto, pero que también es importante, y ahí vamos a darnos cuenta realmente si el sistema tributario argentino sigue las tendencias de los sistemas tributarios de los países mineros más desarrollados, o estamos todavía en una etapa embrionaria, o la voracidad fiscal argentina es mayor o menor que en algunas otras jurisdicciones. Y esto se supone así. Bueno, esto lo vamos a pasar muy rápidamente. El mayor impuesto, o el impuesto que todos nos preocupa mucho siempre, es el impuesto a la renta, ¿no es cierto? El impuesto a las ganancias o la renta, según se llame, según los distintos países. En la Argentina, el impuesto a las ganancias, definiendo ganancia muy rápidamente como la diferencia entre los ingresos y los gastos, los ingresos, costos y gastos, es del 35%. Y tenemos también un impuesto adicional o complementario, que es el impuesto a la ganancia mínima presunta, que en el régimen general para todas las actividades en general, establece que si yo no tengo una ganancia suficiente, se estima que mínimamente debo ganar algo así como el 1% del valor de mis activos. Entonces, si mi renta es menor al 1% de mis activos, estoy obligado a pagar un impuesto del 1% de los activos. Este es el sistema tributario en general, con independencia de la actividad o de la industria, pero después la legislación interna otorga beneficios sectoriales o regionales según la actividad o la región en que estoy localizado. En el caso de la minería, se otorgan beneficios
sectoriales. La minería, por ser un sector determinado, tiene ciertos beneficios que otros sectores o industrias no tienen. Pero en general, digamos, tributa el mismo impuesto a las ganancias que cualquier otra industria o sector. No tiene un régimen de impuesto a las ganancias diferente. Lo que sí tiene, por ser un sector al cual se le dan ciertos privilegios, es determinados beneficios o deducciones en adición que otro sector no tiene. Pero el impuesto a las ganancias es el mismo, el 35% de las ganancias netas de aquellas deducciones especiales que por la industria se le da. Habiendo tributado el impuesto a las ganancias, las utilidades remanentes que queden son libres de distribución al accionista sin pagar impuestos, porque ya la sociedad paga el impuesto. No hay una separación. La sociedad paga el impuesto y si la sociedad pagó impuesto al 35%, el accionista se lleva libre de impuestos el dinero. Este es básicamente cómo se grava sobre la renta. La ley de minería, como decía recién, tiene algún beneficio sectorial que, por estar incluidos dentro del régimen, tiene desgravaciones específicas que otra industria no tiene, como por ejemplo la doble deducción de los gastos de exploración, por ejemplo, la admisibilidad de una amortización acelerada, es decir, los activos fijos se deprecian no en el plazo de duración de la vida útil del bien, sino más rápido, aceleradamente, de manera tal de permitir una deducción mayor en el plazo del tiempo. Les otorgan estabilidad fiscal, un poco ya la oradora anterior habló sobre lo que significa la estabilidad fiscal, es decir, congelar la carga tributaria que tenían al momento en que la estabilidad fiscal les concedida, es decir, si el impuesto a las ganancias en el momento de obtener la estabilidad era del 35%, será del 35% por los 30 años que dura la estabilidad fiscal. De hecho, hay proyectos mineros, como puede ser el de Minera Lumbrera, que cuando la estabilidad fiscal le fue otorgada, la tasa de impuesto a las ganancias era del 30%, y hoy Minera Lumbrera sigue pagando el 30%, aunque un nuevo proyecto pague el 35%. En esta filmina hablamos de la doble deducción y las inversiones de activos fijos que tienen amortización acelerada. Con relación a diferencia de los otros sectores, el sector de la minería, bajo estos beneficios promocionales, no están sujetos a este impuesto del 1% a la ganancia mínima presunta, lo que significa que, sobre todo la actividad minera, y esto contemplando específicamente que la actividad minera los primeros años son perdidosos, porque hasta que no entra en una etapa de explotación, y eso suele tomar 5, 6, 7 años o lo que esto lleve de tiempo, debería pagar por el régimen general el 1% del valor de los activos. Sin embargo, la actividad específicamente está exonerada de este impuesto. También están exonerados de impuestos derechos de importación en el momento de importar los equipos y todos los bienes de capital necesarios para la etapa, las actividades comprendidas dentro del régimen, así como todos los repuestos y accesorios. A ver, esto parece que... El impuesto al valor agregado no está amparado por los beneficios promocionales, no tienen un beneficio especial en el impuesto al valor agregado, la actividad está sujeta a las mismas tasas de impuestos que en la Argentina es del 21%, excepto las exportaciones que tienen tasa cero. La única ventaja que tienen con relación al impuesto al valor agregado es el derecho a solicitar la devolución del impuesto al valor agregado que se le genere como saldos a favor, debido a que en las primeras etapas hay una inversión muy alta sin tener una correlación en ingresos, se le generan grandes saldos a favor de IVA, y lo que sí tienen, a diferencia de otros sectores, es que le permiten ir ante la autoridad fiscal a solicitar la devolución de ese IVA cuando pasado 12 meses no hayan podido recuperarlo a través de ingresos.
Esto, digamos, el IVA, digamos, no deja de ser no es una mayor carga tributaria porque es financiero, ¿no es cierto? Porque me transforma siempre en un crédito. Cuando entre en etapa de explotación lo voy a recuperar. Si bien es financiero, podríamos en alguna medida decir que pudiera tener algún componente económico por efecto de las devaluaciones o de la inflación, ya que es un impuesto en pesos, un crédito en pesos que no se revalúa, y si el tipo de cambio también fluctúa hacia arriba, evidentemente en dólares voy a estar perdiendo dinero si no puedo recuperar con la frecuencia que lo requiera. Si bien la autoridad fiscal y la legislación me permite solicitar el reembolso, también sabemos perfectamente que por cuestiones de caja esto se maneja, o sea, no siempre los pedidos se presentan, pero bueno, la rapidez con que la autoridad fiscal devuelve el dinero depende un poco de la caja y del humor de la autoridad fiscal. Están sujetas a derechos de exportación. Recién también antes habían hablado de los derechos de exportación, que es una especie de ajuste también cambiario al tipo de cambio, y la exportación de minerales oscila entre el 5 y el 10%, y acá hay un interrogante, lo pongo con un signo de interrogación, y que es la estabilidad fiscal. Bueno, todos ustedes, algunos lo habrán vivido en carne propia. Hubo una violación al derecho de estabilidad fiscal garantizado en su momento a aquellas compañías mineras que ya tenían la estabilidad fiscal cuando los derechos de exportación no existían, impuestos nuevamente a principios del 2000 con derechos de exportación. Lamentablemente se violó la estabilidad fiscal y con franco poco respeto a la constitucionalidad, hoy las empresas mineras, aún aquellas que tienen estabilidad fiscal, están sujetos al pago de derechos. Y el otro impuesto que grava al sector y que es de relevancia y de importancia son las regalías mineras. Las regalías mineras, que son resorte de la provincia, según en la jurisdicción provincial en donde los recursos se encuentren, pagarán un impuesto sobre la regalía minera que es del orden del 3%, digo del orden del 3% porque cada jurisdicción tiene su propia legislación de regalía minera, y a veces dependiendo de la tipo de categoría, primera o segunda categoría, el porcentaje puede variar, puede ser menor, el 2, el 1%, dependiendo del tipo de mineral, pero los minerales metalíferos en general están en el orden del 3%. Trata de retener, por supuesto, ante la baja coparticipación que suelen tener de la nación de los impuestos nacionales como ganancias, valor agregado, débitos y créditos bancarios, etcétera, etcétera, tratan de mantener en la medida de lo posible, digamos, mantenerse firme con la recaudación de los impuestos que son potestad propia, como puede ser en este caso la regalía, que no hay también una discusión si es impuesto o no, pero no viene al caso, la regalía minera, el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto de sellos, que son los impuestos que van al bolsillo y a la caja directa de la provincia. Entonces, este es el sistema tributario nacional. Nos detuvimos un poquito en los impuestos porque después vamos a ver, y ya lo vamos a pasar más rápidamente cuando vayamos país por país, porque vamos a ver que son los mismos impuestos. Pueden tener otro nombre, pero todos los países tienen los mismos impuestos que tenemos nosotros. Variarán las tasas y por ahí a lo mejor un poco la definición de cuál es la base, el hecho imponible, pero en líneas generales van a ver que nos vamos a encontrar con los mismos impuestos. Las diferencias serán sutiles. Bueno, aquí vamos a ir, a medida que vayamos viendo los otros países, vamos a ir agregando en esta grilla los países, pero el resumen, digamos, de la tributación en la Argentina es: el régimen es un régimen general. Las mineras pagan los mismos impuestos que pagan todas las industrias, con algunos incentivos. Hay incentivos a la minería, hay estabilidad fiscal, pagan un impuesto a las ganancias al 35%, pueden distribuir sus utilidades libres de impuestos si ha pagado impuesto en la Argentina, con un impuesto al valor agregado del 21%, que de alguna manera es recuperable, pagan derechos de exportación, pagan regalías mineras y
por el momento no hay modificaciones anunciadas que nos puedan hacer preocupar sobre el estatus actual de la tributación sobre el sector. Vamos a ver muy rápidamente porque quiero respetar el tiempo. Chile, México, Perú, Canadá y Sudáfrica. ¿Qué pasa en estos países? ¿Qué impuestos están pagando? El impuesto a la renta, Chile. Chile tiene, y yo creo que es con el que mejor nos podemos comparar y con el cual tendríamos que aprender algunas cosas. Chile tiene un impuesto a las ganancias del 17%, cuando nosotros tenemos del 35%. Pero a diferencia de nosotros, los chilenos graban los dividendos que se pagan al exterior con un 35% en el momento de pagar el dividendo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo gano 100 pesos en Chile, pago un impuesto a las ganancias de 17, mientras en Argentina estoy pagando 35. Pero en Argentina la utilidad restante la llevo sin pagar impuestos y en Chile cuando me llevo la utilidad pago el 35%, tomando como crédito de impuesto el 17%. Conclusión, en los dos casos la tributación es la misma si los dividendos salen hacia el exterior, si los dividendos se pagan al accionista. La ventaja de la legislación chilena es que si yo decido reinvertir la utilidad, esa reinversión no paga impuesto y en Argentina paga, porque con independencia de lo que yo haga, ya pagué el 35%. En Chile, si yo decido que la utilidad remanente luego de haber pagado el 17% la quiero volver a poner en la compañía, el impuesto fue 17%. En Argentina, el impuesto, aunque yo no pague dividendo y reinvierta el 100%, el impuesto es el 35%. Eso hace más al incentivo a la reinversión. Nosotros, ¿cómo incentivamos la reinversión? Dando estos regímenes que el gobierno da con algunos cupos. En Chile es más fácil. Si yo lo reinvierto, pagué el 17%. En Argentina tengo que pagar el 35% y después salir a pedir que alguien me devuelva algo si reinvierto. ¿Se entiende? Hay un impuesto específico a la minería. El 17% es el general para todas las compañías. La minería tiene un impuesto a la renta específico, que es un porcentaje que va del 0 al 5%. Del 0 al 5% dependiendo de las ventas, del volumen de venta. Y el volumen de venta se mide en toneladas equivalentes de cobre fino. Es la base de medida. Si yo supero este rango, pago dependiendo. Hay un mínimo de ventas, cuando la compañía tiene ventas de un mínimo determinado fijado en 12.000 toneladas de cobre fino equivalente a ese valor, no pago regalía. Hasta de entre 12.000 y 50.000 toneladas pago una tasa variable hasta que puede llegar hasta el 5%, y más de 50.000 el 5%. Si hablamos de un gran emprendimiento, podemos decir, digamos, para simplificando la cosa, que la regalía es el 5%. El 5% cuando nosotros tenemos el 3%. Pero nosotros tenemos el 3 sobre el valor boca de mina y ellos pagan el 5 sobre la misma base imponible con la cual pagan impuesto a las ganancias, lo que le elevaría de alguna manera la tasa de ganancias del 17 al 22, si la comparamos con nuestro 35. ¿Se entiende? Ok. El impuesto al valor agregado, lo pasamos rápidamente, es muy similar al nuestro, lo único que ellos tienen un 19% cuando nosotros tenemos un 21%, no deja de ser una cuestión financiera. Las exportaciones también están exentas, tienen también reintegros de los saldos a favor cuando esto les genera cúmulo de saldos a favor. Entonces, si ahora sí vamos agregando países, vemos que Chile tiene un régimen de incentivos también y tiene un impuesto a las ganancias que se complementa con la regalía minera y que tiene la gran ventaja de incentivarlos a la reinversión. Lo que no tiene Chile con relación a nosotros, y eso nos va poniendo en una desventaja, es derechos de exportación. ¿Ok? No hay hay modificaciones anunciadas en Chile. Modificaciones anunciadas que tienen que ver con las regalías mineras, aumentos de las regalías mineras que van a ir el porcentaje va a ir entre el 3,5% y 9%
dependiendo de los márgenes de utilidad de la compañía. La otra cosa que debiéramos aprender de Chile es cómo tratan el tema de la estabilidad fiscal, que ellos también la tienen, la estabilidad fiscal como la tenemos nosotros. Y es que se sientan a conversar. Se sientan a conversar cuando va a haber una modificación. Por ejemplo, ahora en el caso de las regalías mineras que pueden llegar hasta el 9%, hay un acuerdo. Hay un acuerdo de, bueno, yo te voy a aumentar la regalía, pero te voy a extender la estabilidad fiscal, por ejemplo. La estabilidad fiscal en Chile termina en el 2017 y hay ciertas concesiones. En este caso, si se pone el proyecto en vigencia, podrían extendérsela por 8 años. Estamos en tiempo, Mercedes. Sí, perdón. El tema es muy extenso, pero entonces, como el tiempo es poco, y esto de cualquier manera va a estar va a estar publicado en la página de Argentina Mining. Yo le voy a mostrar el último slide, esto lo van a poder ver, y van a ver, digamos, que son simplemente comparaciones de tasas y de impuestos, y van a ver, ahí está, esta es la última. Si ustedes hacen una comparación, si repasan, digamos, todos los slides, van a tener en el último slide un resumen de la tributación en los distintos países y, digamos, en qué casos encontramos donde las tasas de imposición son más altas o más bajas con relación a Argentina. Más altas no hay, más bajas hay más relativo, todo lo relativo a la inversión, a la posibilidad de tener ventajas si yo reinvierto. Y yo lo que diría que la variable de ajuste o la diferencia más significativa está en el tema regalías mineras y derechos de exportación. En el tema impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, yo diría que la tributación es bastante similar. Derechos de exportación van a ver que son casi ningún país, salvo Sudáfrica, que tiene derecho a exportación sobre diamantes. En el resto de los países no hay derechos de exportación. Y en regalías mineras sí hay en todos los países con distintas variantes. De cualquier manera, el tema es bastante hondo para seguir profundizando, pero bueno, les agradezco la oportunidad y todos ustedes, si tienen la oportunidad de leer el material, van a poder ver y sacar sus propias conclusiones porque es sencillo simplemente las comparaciones efectuadas. Les agradezco mucho.